Continuamos en Objetivo Vizcaya. Queremos dar la bienvenida a Rosa de la Fuente. Ella forma parte de la plataforma de afectados, plataforma vasca de afectados por la hipoteca. Sendia, buenas tardes. Hola, Rosa, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, la camiseta, los carteles, los hemos visto en muchísimas concentraciones, en muchísimos momentos. Son momentos complicados, Rosa, los que estamos viviendo, pero también hay que tener un poquito una mirada optimista en el sentido de que estáis trabajando mucho a tope, Rosa, pero estáis consiguiendo también mucho y cosas importantes. Efectivamente, lo más importante a decir que hemos conseguido concretamente que se suspendieran y paralizaran 34 subastas y mañana seguramente podremos conseguir otro desahucio que sería ya el número 32. Y eso es lo importante a decir siempre, que nadie tire la toalla porque es posible. Si podemos, debemos parar los desahucios y sobre todo también los procedimientos al inicio. Es muy importante que la gente nos llame, acudan las familias, las personas afectadas, cuando todavía no tienen el problema tan inminente. Pero si acuden, a pesar de la dificultad del momento de la situación, es posible. Y de hecho, todas las personas y todas las familias que han venido hasta la fecha a Sendia, a la plataforma vasca de afectados por la hipoteca Sendia País Vasco, están durmiendo en su casa y de manera legal, sin tener que hacer ninguna ocupación. Simplemente, bueno, lo de simplemente es un decir, bueno, sí. Con mucho esfuerzo y con mucho empeño y mucha dedicación, pero acudiendo a los juzgados, acudiendo a los ayuntamientos, acudiendo, haciendo escritos a las administraciones competentes y explicando a los jueces y a los secretarios judiciales la problemática especial de este tipo de situaciones. Muchas veces, si la gente, las familias no acuden, Rosa, quizás por un problema todavía de desconocimiento o de vergüenza, ¿no? Que se sienten ellos, fíjate, qué tontería, pero se sienten culpables, ¿no? Sí. Dicen, soy culpable de esta situación, me quedo que no es culpa de menos nuestra, ¿no? Quedarnos sin trabajo o que, bueno, pues hayamos negociado mal hipoteca, pero muchas veces la gente se siente culpable, ¿no? Efectivamente, el primer problema es cuando llega una situación de este tipo, la gente no tiene información, no sabe dónde acudir. Por eso decimos que es muy importante tener nuestros carteles colocados para que haya un número de teléfono donde acudir a nuestro servicio gratuito de asesoramiento, de información y de orientación a la persona con un problema de hipoteca, de un producto bancario o de un problema con la vivienda. Y luego es una situación vergonzante, es decir, la gente tiene ese sentimiento de que en algo me he equivocado, he fracasado en mi vida personal, profesional, familiar, y entonces finalmente entre el bloqueo, el miedo, el desconocimiento, la incertidumbre, el que no hay referencia en otras ocasiones de cómo se ha actuado ante estos problemas, la gente entre que está perdida y no sabe dónde ir, y tiene miedo, y tiene vergüenza, y tiene sentimiento de culpa, un cúmulo de emociones y de situaciones no vividas, al final, para cuando vienen muchas veces, pues nos encontramos casos como los que nos han venido a decir, mañana tengo una subasta. Y entonces nos vemos diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a correr, hay que hablar con la entidad bancaria, hay que ir al juzgado a todo correr. Y bueno, aún así hemos conseguido que se suspendiera esa subasta, pero se han dado casos de ese tipo. Y sobre todo decimos que la gente tiene que diferenciar. Una cuestión es el momento de cuando llega la demanda de ejecución hipotecaria, una demanda por un desahucio sobre un alquiler o por un juicio monitorio con una orden de embargo por un impago de un préstamo personal o de algún tipo de deuda, y esa es la fase inicial. Desde ahí hasta el final de los finales, que nosotros solemos decir que en esta vida solo tiene solución todo, menos una cosa que no nombramos, ¿no? Entonces, hay camino, hay recorrido. Lo que no puede es darse esa sensación de que ante esta lucha tan desigual, con tanto desequilibrio, que es el ciudadano de a pie, la persona consumidora frente a la gran banca, no podemos actuar. Entonces, podemos presentar multitud de escritos en la fase inicial, importantísimo, y lo más importante, nosotros solemos decir que es vital el poder tener una defensa. Entonces, por eso, en el decálogo que llevamos, que es nuestra propuesta, que bueno, finalmente quedaron 11 puntos, creemos que es la propuesta frente a esta lacra social y este genocidio financiero, llevamos también el planteamiento de solicitar justicia gratuita para todos los afectados con problema de deuda hipotecaria y fundamentalmente, como no, para la primera vivienda.
Que ahí sería, me imagino, estarían implicados abogados o el tema, ¿no? Claro, Justicia, claro. tema tasas, bueno, todas estas cosas, Efectivamente, ¿no? Por supuesto nos oponemos a las tasas judiciales y a estas leyes que ha sacado Gallardón que vulneran todos los derechos constitucionales. Va a seguir recaudando dinero, ¿no? Y siempre de los mismos, ese es el problema. Entonces decimos que, claro, imaginaros, en la crisis, en el crack del 29, aunque fue muy duro, y es un momento, vamos a decir que hay mucha similitud con la crisis actual, en aquella etapa los que verdaderamente actuaban, se suicidaban o tomaban unas medidas tan drásticas eran gente del mundo de la banca, del mundo de la especulación. En este momento la gente que está verdaderamente sufriendo y verdaderamente padeciendo es la clase trabajadora, es la gente pues empleada por cuenta ajena, pequeños empresarios, incluso estratos de capas medias, medias altas, pero siempre gente de clase trabajadora. Entonces ese es el drama, ese es el problema, que es el que tenemos que evitar entre todos, ¿no? Imagino que, Rosa, donde los banqueros o los políticos a veces ven números, bueno, no a veces, muchas veces ven números, no ven cifras, vosotros veis casos concretos, familias, dramas, como comentas, ¿no? Con nombre, apellidos y con todo el núcleo, toda la familia, ¿no? Porque muchas veces, aunque esa ejecución hipotecaria vaya a una pareja, pero está sus padres, su madre, los abuelos. Los avalistas, que muchas veces hay avalistas, entonces afecta a todo un núcleo de la unidad familiar. Genera una situación de tensión gravísima, muy fuerte, entre los miembros de esa unidad familiar, lo que dices, se culpan unos a otros, bueno, pues la gente está desesperada, hay una situación en el país que no se quiere verdaderamente nombrar y contar, pero nosotros, por ejemplo, que somos entidad colaboradora de la Fundación Banco de Alimentos de Vizcaya, que estamos repartiendo todos los meses entre 200 y pico kilos y 300 y pico kilos de comida, vemos la situación, vemos los dramas, vemos cómo está la gente, que tenemos que repartir comida básica. Entonces, ese es el problema. Nosotros decimos también que la banca que opera en este país, porque la banca no tiene patrias, la banca actúa en el mundo mundial y va de un país a otro sin ningún tipo de cortapisas, esa es la desgracia, ¿no? Pues decimos que esta banca tan especuladora, sin límites, sin ética ninguna, y que además no se está ejerciendo el control público suficiente, jamás tendrá dinero suficiente, y mira que tiene dinero la banca, jamás tendrá dinero suficiente para reparar el daño que está causando a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por eso decimos que a la vez de ser afectados somos víctimas, porque está generando una problemática y unas situaciones y unos efectos colaterales imposibles de poner cifra, ¿no? Ahora, muy a lo que comenta Susana, la cifra es una cifra ridícula con respecto a los presupuestos del Estado. Está estimada que la deuda hipotecaria familiar para toda la deuda de este país está en una cantidad alrededor de unos 20.000 millones de euros. Creemos que es una cuestión de voluntad política. Si solamente a Bankia se le ha inyectado más de 34.000 millones de euros y a la banca que opera en este país, del 2007 para acá, aproximadamente más de 217.000 millones de euros. Nosotros decimos, vale, que hay que inyectar dinero a la banca, pues bueno, relativamente, ¿no?, con un control, pero pasemos por el rescate a las familias. Lo que no puede ser es que sin saber cómo, por qué, habiéndoselo llevado crudo, con dinero de todos, con todo lo que están ganando, porque además las cantidades indecentes de millonadas que siguen ganando y que lo dicen en los medios de comunicación todos los días, no se rasgan las vestiduras, están hablando de que siguen teniendo unos excedentes y unos beneficios inmensos. Entonces, ¿cómo es posible que esta lacra, que este genocidio, que este drama humano, no haya una voluntad clara política de ir contra la banca o frente a la banca y a favor de la ciudadanía, que es quien realmente está pagando las consecuencias de toda esta crisis inducida por el ámbito del capitalismo financiero más salvaje y más exacerbado, que no se sacia nunca, y realmente se rescata a las familias y a los ciudadanos? Nosotros es por lo que apostamos. ¿Cuál sería la solución, por ejemplo, que podríamos plantear? Nosotros creemos que no hay varias propuestas. Nosotros llevamos nuestra propuesta como bandera. De hecho, una de nuestras campañas claves es la recogida de firmas que estamos haciendo barrio a barrio, municipio a municipio, en todo el territorio de Euskadi, y decimos qué pasa, en principio, por supuesto, por la derogación de la ley 1/2013 del gobierno de Rajoy, que no soluciona nada, palía una cantidad mínima que no satisface en ningún sentido a ningún colectivo de afectados, podemos decir. Por supuesto, hablamos de una moratoria amplia
amplia de 5 años, en tanto en cuanto no sé si se verán brotes o qué tipo de brotes, pero salimos de esta crisis, que en algún momento despegaremos, ¿no? Pero desde luego ni hoy ni el año que viene. Esto está clarísimo y no lo decimos nosotros. Y lo más importante, hablamos de que la primera vivienda, el hogar familiar, se declare un bien inembargable, que lo es también en muchos países de nuestro entorno europeo. Lo que no puede ser es que seamos Europa para que nos aplique el dictado de la Troika y se reduzcan nuestros ingresos, nuestros recortes en el estado del bienestar, los salarios y demás, y resulta que a la hora de conseguir los derechos que tienen otros países de nuestro entorno europeo, ahí no. Europa, ¿no? Entonces, somos cuando nos interesa, ¿no? Cuando interesa a nuestros políticos. Efectivamente, entonces, si en otros países es posible, entendemos que se puede hacer. Y luego, por descontado, que se derogue la ley de ejecuciones hipotecarias, la nueva ley de arrendamientos urbanos, que tiene un nombre larguísimo, que es un desahucio exprés fatal, que deja prácticamente sin derecho de defensa a las personas afectadas en un momento en que el mercado de la vivienda está como está. Y hablamos, por supuesto, que es nuestra piedra angular, desde donde no nos vamos a dar ni un paso hacia atrás, que es la condonación de la deuda hipotecaria familiar, que es la cantidad que decíamos que ronda unos 20.000 millones de euros, y que es posible hacer ese esfuerzo por parte de la Administración para que la deuda de las familias en cuestión hipotecaria y para la primera vivienda se condone. Creemos que a grandes males, grandes remedios, y por ahí tiene que pasar. Y por descontado, la dación en pago con carácter retroactivo, obligatoria para la banca y voluntaria para las personas afectadas, porque creemos que es una parte de la solución en algunos casos, pero es un chollo para la banca. Entonces, por eso decimos que no solamente dación en pago o mejora de una promoción pública de alquiler, que hay que potenciar el alquiler social, ¿no? Por descontado, pero de vivienda pública. Tengamos muy claro lo que es el mercado y lo que es lo público. No mezclemos absolutamente todo. Y, por supuesto, conseguir la justicia gratuita y después, cómo no, llamamos a los empleados públicos a la objeción de conciencia. En fin, que el día si tienen que ir a desahuciar a una familia que tiene niños pequeños, pues mira, que se pongan enfermos, que no pasa nada porque un día no vayan a trabajar, sobre todo el día que les toca hacer un desahucio, ¿no? Y por supuesto llamamos a la mayor sensibilidad tanto de la ciudadanía de este país, por supuesto en nuestra comunidad y en Vizcaya, que está la broma de 9 desahucios al día en Vizcaya, que no, la tendencia no es a la baja sino al alza. Aunque parezca que los medios de comunicación le están dando menos protagonismo en este momento para no crear un alarmismo social, la tendencia es al alza. Lo que estamos consiguiendo es dilatar los procedimientos de ejecución hipotecaria en los juzgados, que para nosotros ya es un gran paso. Y, por supuesto, también decir que la sentencia del caso Cid del Alto Tribunal Europeo de Luxemburgo para nosotros ha sido pues bueno, un arma, una herramienta, un elemento importantísimo para también presentar los escritos de oposición de cláusulas abusivas, por supuesto que con la Ley 9/2013 en la mano, pero ha supuesto que Europa le ha dicho al gobierno español: oiga, ¿ustedes no tienen jueces? Bueno, y no dicen que son un Estado soberano, pues apliquen la justicia, que actúen de oficio donde ven que hay un desequilibrio. Está claro que entre la banca y el ciudadano o la ciudadana el desequilibrio es claro, y las posibilidades que tiene la banca de defenderse, de articular medidas, de tener su equipo de asesoría jurídica, no lo tiene una persona afectada. Por eso es muy importante, porque el problema que hay también es que el 70% de los casos de desahucio se producen en una situación de indefensión. ¿Qué quiere decir de indefensión? Pues que no tienen el derecho constitucional, que es el derecho a la defensa. A veces porque no lo han solicitado, otras porque la tramitación es larga, luego porque la ley tiene muchos cuellos de botella, de manera que para cuando van a contestar ya han vencido los 3 días de plazo, si es un alquiler, o los 10 días en el caso de las ejecuciones hipotecarias, y entonces casi siempre se ven en ese momento que decías, ¿no? Que lo primero es que recogen el documento y dicen: ¿qué hago con esto? Lo meten debajo de la mesa del salón o debajo del televisor, y te vienen y te dicen: es que no lo quería leer porque como no sabía qué hacer con ello. Entonces, lo primero, hacerle frente. Después, por supuesto, que se sumen, que nos llamen, que vengan a nuestras reuniones de los viernes, que nos llamen a los teléfonos. Que tenemos el teléfono que tenemos sendia@sendia.yastel.es para ponerse en contacto con vosotros, el número de teléfono y las reuniones los viernes. Los viernes Rosa, en el Centro Cívico de la Bolsa, en la calle Pelota número 10 del Casco Viejo bilbaíno, los viernes a las 7 de la tarde.
que es muy importante. Nosotros decimos, nadie por supuesto dejamos que camine solo, llevamos en nuestras camisetas el nunca caminar solo, y el sí podemos, que es clave, que esto es una cuestión de tiempo, de que queden el menor número de familias por el camino, pero que esta lucha, y esto lo vamos a ganar. Que lo vamos a ganar, Rosa, y con eso nos quedamos, stop desahucios, y con ese bueno, con esa lo vamos a ganar, no van a poder con nosotros, Rosa. No, es una cuestión de tiempo hasta que encontremos la solución, que no hay otra más que, como decimos, la condonación de la deuda hipotecaria. Y Sendía, la plataforma vasca de afectados por la hipoteca, Sendía País Vasco, va a estar hasta donde tenga que estar, hasta las últimas consecuencias, reivindicando lo que considera de justicia social. Pues enhorabuena y muchísimas gracias por estar aquí, Rosa, y enhorabuena por vuestro trabajo, por intenso trabajo y por no dejarnos caminar solos. Rosa, un auténtico placer. Gracias, Susana, hasta siempre. Pues con esta imagen nos despedimos. Mañana volveremos a estar con todos ustedes a las 5 de la tarde aquí en Objetivo Vizcaya. Pasen buena tarde el jueves. Agur.